He recogido una caja del supermercado, una caja de fruta que tiene un cartón bastante grueso y voy a utilizar unas luces de LED que funcionan con pilas y con un mando a distancia. Me gusta este paquete porque tiene 3 exactamente iguales y las 3 funcionan con el mismo mando. Voy a marcar el espacio que ocupan las 3 luces sobre el cartón, no de forma recta, haciendo un poco como forma de S. Después de marcar el espacio que van a ocupar las 3 luces, utilizo de nuevo el lápiz para marcar una forma un poco divertida, original, haciendo una punta estrecha y después ensancha y al final otra punta de nuevo estrecha en la parte de abajo. Desde el contorno de la luz hasta el extremo final del cartón que voy a recortar hay como unos 4 o 5 centímetros para que tenga espacio para colocar después la decoración. Como veis, tengo a mis 2 trastitos por aquí. Iris es mucho más tranquila, pero Zeus es un terremoto y siempre está investigando todo lo que tiene alrededor. La verdad es que no paran y es un poco difícil trabajar con ellos, así que al final he tenido que ponerles una distracción que luego veréis. Ahora voy a recortar el espacio, si es que me dejan estos 2 trastos, porque no sé si me van a dejar. Voy a recortar las líneas que he hecho con ayuda de un cúter. Claro, es un poco peligroso estar con el cúter y con ellos por aquí en medio, pero bueno, cuando se alejan, entonces aprovecho primero para marcar la parte superior con el cúter y después voy a recortar la parte de abajo, aunque me está costando un poquito, porque como el cartón es tan grande no me ha quedado más remedio que hacerlo en el suelo y estos 2 terremotos no paran. Cuando el cúter ha marcado el contorno y veo la parte de atrás, entonces recorto por atrás y de esta forma tan sencilla he conseguido cortar el cartón, que la verdad es que es bastante grueso. Así no se puede trabajar. Así no se puede, vete para allá, anda. Ya he conseguido cortar el cartón a pesar de tener a mis 2 terremotos por el medio, pero como no paran, porque son 2 trastos, voy a ponerles su diversión preferida y seguro que si vosotros tenéis gatos os gustará la idea, porque es una forma muy divertida de que estén tranquilos. ¿Te pongo los pajaritos? Bebé, ¿quieres que te ponga los pajaritos? ¿Te pongo los pajaritos? ¿Quieres los pajaritos? Me voy a televisión y busco la aplicación de YouTube. Cuando estoy en YouTube busco, o sea, le doy al botón de buscar y pongo televisión para gatos. Y nos salen un montón de opciones de vídeos con pajaritos, con ratones y las cosas de perseguir cosas les pone como muy nervioso. Es mejor ponerles pajaritos. Le pongo los pajaritos y fijaros ella como está esperando ya porque ya sabe que se lo voy a poner. Es súper lista y súper preciosa. A ver, voy a elegir uno que tenga pajaritos así que los vea desde cerca y fijaros cómo le gusta. Televisión para gatos. Esto es como magia, son como 2 niños pequeños que les pones un juguete, pues les pongo la televisión con los pajaritos y vamos, de repente solo existe la televisión y me dejan trabajar. Ya veis que atentos están y no se pierden detalle de qué hacen los pájaros. Y ahora sí voy a poder continuar con lo que estaba haciendo. Ahora necesito 2 materiales que tengo en la cocina. Primero, papel absorbente de cocina. Voy a necesitar un par o 3 de trozos, no demasiado. Y también voy a necesitar papel de horno, el que utilizábamos para poner en el horno para hacer los pasteles y ese tipo de cosas. Pues eso, me lo llevo todo a la mesa de trabajo. El papel de cocina siempre viene con 2 capas y para que el trabajo salga bien siempre tenemos que separar las capas de papel. Voy a poner un montón de cola blanca en la superficie del cartón. Esto lo estoy haciendo por 2 motivos. 1, para reforzar el cartón y 2, para que quede bonito, porque un trozo de cartón vulgar pues como que no me gusta. Vamos a poner solamente una capa de papel por toda la superficie, por un lado, por el otro y también por el contorno, por los laterales.
y cuando hemos rodeado totalmente la pieza de cartón con el papel, vamos a esperar a que seque. Y cuando está seco, para reforzar el papel y que quede bien fuerte, tenemos que poner cola blanca por la superficie. Para poner la cola blanca en la superficie del papel hay que esperar que se haya secado lo que hemos hecho abajo, porque si no el papel se nos va a romper. Y una vez lo tengo ya totalmente seco, lo voy a pintar con pintura acrílica en color blanco por los dos lados y también por los laterales, para que el trabajo quede bien bonito, porque esta pieza se va a ver por el lateral, por atrás no se verá, pero a mí me gusta rematar muy bien las cosas, así que lo pintamos por completo. Ahora voy a utilizar papel de horno de cocina, el que he cogido antes. Vamos a cortar un trozo recto pues a nuestro gusto, pero vamos a hacer unas flores bastante grandecitas y más o menos el ancho del papel tiene unos 10 centímetros. Voy a doblar el largo total por la mitad y recorto. Una vez lo tengo recortado, voy a redondear los 4 extremos, las 4 esquinas. Voy a hacer una doblez de esta manera, haciendo una especie de abanico, de zigzag, de vaivén, algo así, solamente doblando el papel por la parte central para que los extremos nos quede abierto y nos quede bien bonito. Poniendo nuestros dedos justo en el centro, vamos a apretar justo esa parte que nos queda abajo y le vamos a hacer una doblez hacia atrás para que esa doblez aguante la forma de esta especie de pétalo que he hecho. He hecho un montón de ellos. Y ahora algo importante, vamos a utilizar cola blanca para cerrarlo, solo cola blanca, porque si ponemos silicona caliente, la silicona caliente no se pega en el papel de horno. Y vamos a poner bastante cantidad de cola para que se unte todo, o sea, no solamente la doblez que estamos haciendo, sino toda la parte exterior también, que quede lleno de cola blanca, porque después vamos a pegar esto sobre el cartón con silicona y si no tiene la cola blanca no se va a sujetar. Ahora voy a hacer otra cosa, voy a hacer un corte alargado de unos 4 centímetros de ancho y lo voy a dividir en dos. Voy a utilizar aluminio finito, aluminio de este tipo que se utiliza para hacer bisutería, que la venden en los bazares chinos, lo podéis comprar en Amazon, en AliExpress, donde queráis. Es una cosa bastante habitual en las manualidades. En una de las capas de papel le pongo cola blanca y voy a poner los trozos de aluminio sobre la cola blanca, solamente entrando dentro del papel como 1,5 centímetros más o menos, y con una separación de unos 3 dedos. Y ahora cojo el otro trozo de papel y lo pego por encima. Voy a presionar muy bien con los dedos para que se pegue perfectamente un trozo de papel con otro, y para que esos trocitos de aluminio queden perfectamente sujetos con el papel utilizamos alguna herramienta y pasamos justo por el contorno del aluminio para que no nos quede ahí un espacio de aire y eso al final se acabe despegando. Esto lo vamos a hacer por los dos lados, por delante y por detrás. Una vez que hemos hecho todos estos pasos, vamos a esperar a que se seque por completo. Yo ya tengo preparado uno que he hecho antes y lo tengo totalmente seco. Ahora con la tijera corto justo en el medio entre dos trozos de aluminio. Me van a salir, pues depende de los trozos de aluminio que pongamos, nos salen más o menos 4 o 5 trocitos con los que vamos a hacer unas hojas súper bonitas. Ahora en un trozo de papel de horno pongo un punto de silicona hecho como 2 descargas con el gatillo de la pistola. Agarro 3 trozos de estos que he hecho con las hojitas y hago que se sujete dentro del trozo de silicona y fijaros, ¿veis qué fácil se despega? Por eso os digo que a los pétalos que he hecho antes le he puesto un montón de cola blanca en la parte de abajo para que después se agarre perfectamente sobre la superficie. Les damos forma porque con el aluminio nos resulta muy sencillo darles forma. Y ahora voy a utilizar las luces que he comprado. Son unas luces que funcionan a pilas, las luces y el mando. Cada una de ellas lleva 3 pilas de las chiquititas. La tapa se pone a rosca
y el mando también lleva pilas, con lo que no necesitamos electricidad para hacer esta preciosa lámpara que os voy a enseñar. Va a ser una lámpara de pared, súper práctica y útil. Cuando tengo ya colocadas las pilas en todas las luces, fijaros qué chulo, solo hay que darle al botón y ya tenemos la luz. Lo que hago es quitar una cinta adhesiva que lleva en la parte de abajo y colocarla en su sitio. Cuando tenemos que cambiar las pilas es muy sencillo. Como la tapa funciona a rosca, solamente hay que darle una vuelta y vamos a poder cambiar las pilas sin necesidad de despegarlo. O sea, súper práctico y genial. A mí me parece un invento muy chulo. Solamente fijaros, doy la vuelta, cambio las pilas, le doy la vuelta de nuevo y lo coloco en su lugar. Y con el mando lo enciendo y lo apago. Fantástico. Ahora solamente me queda empezar a colocar todas las flores que he hecho sobre la superficie del cartón. Os he dicho antes que hay que hacer las flores bastante grandes porque hay que tapar un poquito el contorno de las lamparitas. Vamos a ir pegándolo, por cierto, también. Pongo silicona en la parte de abajo y consigo que se pegue en la superficie porque he puesto un montón de cola blanca en esa parte de abajo de las flores, porque si no, esto solamente pegando un pequeño tirón se iba a despegar. Así que es muy importante que cuando peguemos los pétalos le pongamos cantidad de cola blanca en la parte de abajo de las flores. He dejado algunos pétalos sueltos sin agruparlos en grupos de 3, los he dejado sueltos para rellenar los huecos de la parte de abajo. Y lo mismo que antes, justo debajo, cuando hacemos la doblez del pétalo, vamos a ponerle cantidad de cola blanca para poderlo pegar perfectamente sin que se salga o se despegue, solamente con que lo agarremos, porque nos quedaremos con ellos en las manos. Esto es muy importante para que os salga bien la lámpara. Y otra cosa importante es justo encima del plástico de la luz pegar un pétalo para que quede un poco camuflado. Y ya está. Fijaros qué lámpara tan preciosa. Por la parte de atrás le he puesto un ganchito para poderlo colgar en la pared con un cordón de algodón y un trocito de cinta de raso de color blanco, y solo me queda colgarlo en la pared con mi mando, que lo enciendo, lo apago, y también tiene un temporizador de 30 minutos con lo que puedo darle y a los 30 minutos se apaga solo. Lo he colocado en la entrada de la casa, en un rinconcito del recibidor donde no tengo un enchufe, y me queda precioso al lado de 2 cuadros y unos jarrones que tengo en el suelo con unas plantitas que suben bastante arriba y el conjunto queda ideal. En el mueble que tengo al lado dejo el mando y solamente digo, pues mira, en 30 minutos que se apague. Le doy a los 30 minutos y sé que en media hora se va a apagar y así no me voy a quedar sin pilas. Queda precioso. Me encanta el resultado. Espero, vamos, seguro que a vosotras también. Así que recordad dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.